Gloria al Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Todos seguramente tienen algún problema, alguna dificultad, algo que está entristeciendo su corazón. Seguramente algún pensamiento que viene o algo que quizás algo que queremos que Dios haga por nosotros. Seguramente tenemos todos algo. Usted traiga esa situación a su mente ahora. Traiga ese pensamiento, traiga ese gigante que no puede vencer, traiga esa dificultad difícil, amén, y diga fuerte con voz alta: hay victoria en el nombre de Jesús, amén. Ante cualquier situación difícil, ante cualquier situación triste que podamos estar viviendo, usted tiene que declarar victoria en el nombre de Jesús. Amén. No hay otro nombre sobre la tierra, en esta tierra, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Y ante el nombre de Jesucristo, todo principado se sujeta, toda tormenta cesa, toda dificultad termina cuando nosotros declaramos que en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Amén. Así que no se calle, no cierre la boca frente al problema, sino que declare con voz alta y con fuerte voz de que en el nombre de Jesús hay victoria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Dice en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 32. Amén. San Juan capítulo 8, versículo 32. Y esta palabra habla acerca de la libertad. Amén. Y hoy la palabra nos va a llevar a poder tener libertad en nuestra mente. Amén. Libertad en nuestra mente por medio del Espíritu Santo. San Juan capítulo 8, versículo 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Dígale al que está al lado suyo: hoy vas a ser libre. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Le dijeron ellos, le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto yo les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Amén. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Dios en el principio, en el huerto del Edén, creó la raza humana, creó un hombre, creó una mujer, los unió, y Dios permitió que ellos tuvieran la libertad de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Amén. Dios no hizo robot que les dijo hagan esto y ellos tenían que hacer todo como Dios les decía, sino que Dios le dio algo al hombre, a la mujer, que es la libertad de poder elegir. Lo que se conoce como el libre albedrío, ¿no? El poder de elegir, de tomar una decisión y decir: yo decido hacer esto, yo decido tomar este camino. Amén. Amén. La Biblia nos marca claramente que hay dos caminos. Dice la Biblia que uno conduce a la vida eterna y otro conduce ¿a dónde? A la muerte eterna, a la perdición. Amén. Pero Jesús vino para que nosotros no estemos en el camino de la perdición, sino que Jesús vino a nuestras vidas para que nosotros estemos en el camino de la vida. Amén. Amén. Decir: gracias, Señor, porque tú me trajiste al camino de la vida eterna. Amén. Este es el camino en el que nosotros estamos, que nos conduce a la vida eterna. No por un hombre, no por una mujer, sino por la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que está escrito acá. Esta es la verdad escrita de Dios para el hombre, para la mujer, para que podamos encontrar la plena libertad que Dios quiere para nuestra vida.
Jesús les hablaba aquí a los judíos y les decía, y conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Y este hombre que estaba hablando con Jesús le dice, pero nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y si nosotros recordamos la prédica del día domingo, que hablaba de que el pueblo de Israel fue ¿qué? ¿Esclavo dónde? En Egipto. Amén. Y que por el poder de Dios salieron en libertad. Amén. Pero aunque ellos encontraron la libertad física, aunque ellos encontraron la libertad del cuerpo físico de poder salir y ya no estar bajo el dominio de Faraón, lo que nunca encontró el pueblo de Israel fue la libertad en su mente. Ellos, aunque salieron de la esclavitud y cruzaron el mar y Dios hizo milagros en su vida y cada cosa que ellos necesitaban Dios le proveía, ellos siempre estaban pensando en volver a Egipto. Cada dificultad que ellos tenían, ellos querían volver a Egipto. Ellos decían, pero antes estaba mejor, pero antes tenía menos problemas, pero antes no me pasaba esto, pero antes estaban siempre pensando en volver a Egipto. Hasta que llegó un momento que la declaración del pueblo, si usted después lo quiere leer, está en Números capítulo 14, la declaración del pueblo comenzó a ser, ojalá nos muriéramos en este desierto. ¿Para qué Dios nos sacó de Egipto? Y así cada vez que tenían una dificultad, ellos decían, ojalá nos muriéramos en este desierto. Ojalá nos muriéramos en este desierto. ¿Y saben qué pasó? Toda la gente que había salido de Egipto se murieron en el desierto. Porque ellos comenzaron a declarar negativamente, porque pensaban negativamente. Y cuando uno piensa negativamente, lo lleva a los labios. Y cuando uno declara negativamente, se producen cosas negativas en nuestra vida. Por eso les decía que tienen que declarar ¿qué? Victoria. En el nombre de Jesús. Usted ve una situación difícil y usted no es que la vamos a negar, sino que vamos a declarar que sobre esa realidad que yo estoy viendo hay una realidad que es mucho mayor, que es el poder de la fe, que es el poder de la palabra de Dios. Yo hoy no tengo dinero, hoy no tengo trabajo, pero sé que esta realidad es pasajera, que pronto vendrá la bendición de Dios y yo no me voy a atar a esa realidad de miseria y de pobreza, sino que voy a decir que con Cristo yo todo lo puedo y que mañana voy a conseguir un trabajo mucho mejor que el que tenía y que mañana voy a ser prosperado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no he visto un justo desamparado ni a sus hijos mendigar pan. Entonces cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos hace verdaderamente libres. La realidad que nosotros vivimos nos quiere mantener esclavos. A que naciste así, vas a vivir así y vas a morir así. Eso habla de una mente que aún es esclava. Aunque el cuerpo ya no es esclavo, pero la mente, el pensamiento sigue estando en una situación de pobreza, de miseria, de esclavitud. Pero Jesús vino para hacernos realmente libres. En la mente, en el pensamiento. La mente tiene el intelecto, que el intelecto va más dedicado al conocimiento. Pero el espíritu que también está en la mente es lo que tiene que creer a la palabra. Es lo que tiene que creer a la palabra. Y cuando nuestro espíritu recibe la palabra de Dios y la creemos y la tomamos y la recibimos, se produce la vida de Dios en nosotros. Porque dice, mi palabra es espíritu y es vida. Amén. ¿A qué es lo que le da vida a la palabra de Dios? A nuestro espíritu. ¿Amén? Amén. A nuestro espíritu humano. Necesita, para vivir el espíritu, el cuerpo para vivir, ¿qué necesita? Alimento. Amén. El cuerpo para vivir necesita el sustento, el alimento. El espíritu que está dentro de nosotros, el espíritu humano que Dios nos dio, necesita el alimento espiritual. Necesita la palabra de Dios. ¿Saben qué es el espíritu? Cuando Dios formó al hombre, el hombre era un muñeco de barro porque lo formó Dios de la tierra. Era un muñeco de barro sin vida hasta que Dios sopló en su nariz hálito de vida, aliento de vida.
El soplo que salió de la boca de Dios es lo mismo que la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces ese soplo de vida, para poder seguir existiendo, para seguir viviendo, para estar fuerte, necesita alimento de la palabra de Dios. Esta palabra salió de la boca de Dios, así como nuestro espíritu, el espíritu humano salió de la boca de Dios. La palabra de Dios salió de la boca de Dios, y por eso nuestro espíritu necesita la palabra de Dios. A veces, aunque estamos en la iglesia, aunque cantamos hay libertad y libertad y libertad, nuestra mente, aunque nuestro cuerpo está acá, nuestra mente está en otro lugar. Amén. ¿No le ha pasado que usted está acá cantando y está pensando en otra cosa? Está pensando en algún problema, en alguna dificultad. Eso habla de que usted puede venir a la iglesia, pero dejar su mente en su casa, dejar su mente en el problema, dejar su mente en la situación difícil que está pasando. Y cada vez que se produce eso, su mente no es alimentada por la palabra de Dios. Porque usted está acá y parece que está escuchando y mueve la cabeza y parece que dice que sí, pero sale de acá y se olvidó todo. ¿Por qué? Porque la mente no estuvo atenta a recibir el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Necesitamos el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y por medio de la verdad seremos libres. Y usted podrá decir, como dijo este hombre que hablaba con Jesús, usted podrá decir: pero yo nunca fui esclavo, yo nunca estuve preso, yo nunca fui prisionero, ¿cómo voy a ser libre? Pero sí estuvimos presos en nuestra mente. Pablo dice que estamos presos en nuestros delitos y en nuestros pecados, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de Satanás. Cuando vivíamos lejos de Dios, vivíamos lejos del conocimiento de la voluntad de Dios, y al vivir lejos de la voluntad de Dios, estamos presos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera negativa de pensar. Dios no anula nuestro pensamiento. Dios no anula nuestro pensamiento. Dios quiere que nosotros pensemos. Pero cuando nuestro pensamiento está dirigido o gobernado por la palabra de Dios, hace que nuestro espíritu esté fuerte. Y cuando nuestro espíritu está fuerte, es el espíritu el que quiere acercarse a Dios, es el espíritu el que quiere buscar al Señor, es el espíritu humano el que quiere, porque necesita el alimento espiritual. Pero cuando nuestra carne, cuando la manera de pensar humana, cuando las ideologías humanas, cuando todo lo que nosotros queremos como persona toma el primer lugar en nuestra vida, es ahí donde ya no hay nada para hacer, porque Dios no ha perdido ese lugar en nuestro corazón. Y aunque estamos en la iglesia, aunque cantamos, aunque leemos la Biblia, ya Dios no es primero en nuestra vida, ya Dios no es primero en nuestro corazón. ¿Y saben qué? Dios no es segundo de nadie. Si Dios no es primero, Dios no es nada para nosotros. Si Dios no es primero en nuestra vida, ya Dios no es nada para nosotros. Dios quiere ser el primero en nuestra mente, el primero en nuestro corazón. La palabra que leía hoy la pastora, para los que llegaron tarde, Isaías 26:3 decía, vamos a compartirla porque esa palabra fue una palabra que Dios también puso en mi corazón, y no hay casualidad, amén. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz. Amén. Estaba hablando a Dios, que Dios iba a guardar en completa paz. ¿A quién? ¿A quién? A nosotros no. Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Porque usted puede estar aquí en la iglesia, pero su mente puede estar en otro lugar. Usted puede mañana decir, yo busco a Dios, pero su mente y su corazón no está buscando a Dios. Es por eso que Dios se compromete ¿con quién? Con aquellos que le buscan, con aquellos que ponen a Dios primero en su mente, en su corazón. Dios se compromete que Él va a bendecir a cada uno de sus hijos. ¿Para qué?
para que podamos tener la paz que solo Dios nos puede dar. Amén. Por eso dice la palabra, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Poner a Dios primero, ¿dónde? En nuestra mente. Y si Dios es primero en nuestra mente, es primero en nuestro corazón. Y si usted pone a Dios primero, se va a cumplir la palabra que Jesús dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Mas buscad a Dios primero, poned a Dios primero, buscad primeramente el reino de Dios en mi vida, antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra persona, antes que cualquier otra situación. Entonces yo ya no vengo a la iglesia para que Dios me dé algo, yo ya no vengo a la iglesia para que Dios haga algo, yo vengo a la iglesia porque Dios es primero en mi vida, porque Dios es primero en mi corazón, y cuando eso sucede en mi vida, seguro tendrás la bendición de Dios en tu corazón, la paz de Dios en tu corazón, la paz de Dios en tu corazón. La Biblia es la verdad, y quizás nosotros vivimos otra realidad y vemos que aunque la Biblia dice una cosa, a mí me sucede otra. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. La Biblia dice que los hijos son bendición de Dios, que son un regalo de Dios. Y muchas veces para nosotros los hijos son una carga, un dolor de cabeza. Muchas veces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta palabra no se llega a cumplir en nosotros? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la verdad es una. Y cuando nosotros comencemos a conocer la verdad y a vivir por esta verdad tendrá cumplimiento en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos nuestra mente y nuestro corazón para buscar a Dios, para leer a Dios, para conocer lo que Dios quiere acerca de mi vida, entonces todas las promesas que están escritas en este libro serán una realidad en mi vida. Ya no será un cuento, una historia, ya no será algo lindo que cuentan, sino que voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y esta palabra tendrá cumplimiento en mi vida. Y usted podrá decir, yo conocí esta verdad, y esta verdad trajo libertad a mi mente. Esta verdad trajo libertad a mi corazón. Yo antes estaba esclavo de pensamientos negativos, pero ahora que conozco la verdad, sé que la verdad de Dios me hace libre. Quizás el que no conoce a Dios te va a decir, te lavaron la cabeza. Te lavaron la cabeza, ¿no? Y la pastora compartió hace poco en TikTok, tuvo un montón de vistas. Más de 2000, no sé cuántas vistas tuvo. Un joven que decía, fuiste a la iglesia y te lavaron la cabeza. Y él le dice, sí, la verdad que sí, me lavaron la cabeza. Porque antes tenía pensamientos feos, antes quería suicidarme, antes tenía pensamientos malos, antes no soportaba a nadie. Ahora tengo el amor y la paz de Dios en mi corazón. Y pasa eso cuando Cristo lava nuestros pensamientos. Cuando por la palabra de Dios empieza a correr en la palabra de Dios que dice que es como agua pura. Como agua pura, dice el profeta también, que la palabra es como un jabón de lavadores que te va limpiando. ¿Qué hace un jabón? Te va limpiando, va quitando toda la suciedad. Y usted dice, no, pero si yo me baño todos los días, no necesito que me limpie. No, usted lava el cuerpo, pero la palabra limpia, ¿qué? La mente. La palabra limpia nuestro entendimiento. La palabra hace que nuestras palabras sean puras, que ya no salgan palabras feas de nuestra boca, porque cuando la mente está purificada, usted empieza a hablar de otra manera. Cuando la mente aún está sucia y hay pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, salen malas palabras de nuestra boca, tratamos mal. Quizás cuando está todo bien somos los mejores del mundo, pero cuando nos enojamos sale basura de nuestra boca. Eso es porque nuestra mente no está llena de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene para hacerte libre, pero de verdad, no que parezcamos, sino que seamos realmente libres. Amén. Para que seáis realmente libres.
de todo lo que el diablo, la vida, las cosas trajeron a nuestra vida, quizás aún cosas que nos enseñaron, que no son buenas. La palabra de Dios viene para limpiarnos y para que nosotros podamos entender la bendición de Dios para nuestras vidas. Pablo le habla a los Corintios, a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios capítulo 10. Este versículo lo conocen porque la pastora siempre lo dice, amén. Es un versículo que ha sido de mucha bendición para nosotros y también lo compartimos siempre. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, aunque andamos en la carne, ¿qué está diciendo Pablo? Aunque vivimos en esta carne, en el cuerpo, no militamos según la carne. Amén. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Dónde se crean las fortalezas? No está hablando de fortaleza de un castillo, de una casa, sino que está hablando de fortalezas espirituales. ¿Dónde el diablo crea fortalezas espirituales? ¿Dónde? En la mente. ¿A través de qué el diablo hace esas fortalezas? A través de nuestro diario andar. Muchas veces no es que el diablo crea el problema. El problema viene porque viene solo, por las dificultades de la vida. Viene el problema, pero el diablo aprovecha ese problema para hacerte sentir de que no podés. El diablo es el que viene al oído y viene ese pensamiento a tu mente y te dice el diablo, no vas a poder. ¿No ves que te fue mal? No vas a poder, no lo vas a lograr. Y nosotros tenemos la decisión frente a ese pensamiento, frente a esa mentira diabólica. No lo escuchamos acá en el oído, lo escuchamos acá en nuestra mente. Nosotros tenemos la decisión de decirle, sí, diablo, ¿sabes qué? No puedo. A veces a través de personas, muchos nos hemos criado o nos ha pasado por ahí que cuando chico algo nos salió mal y ya el papá o la mamá viene y te dice no servís para nada, no vas a poder hacerlo, no sirve lo que haces. Y eso va creando una fortaleza, un sentido ¿de qué? Un sentido de que no servimos. Va menoscabando nuestra personalidad. Amén. Y nos presentamos a la vida como que no somos nada, como que no valemos nada, como que no servimos para nada. Esas son fortalezas que el diablo ha creado en nuestra mente a través de diferentes situaciones que nos han pasado en la vida, a través de diferentes lugares, o quizás donde hemos nacido, del lugar donde venimos. El diablo ha creado fortaleza, pero esa fortaleza en esta noche tiene que ser rota por el poder de la palabra de Dios. Y el mundo, el diablo y toda la gente te dijo que no servís para nada, que no valés nada, que no interesa tu vida. Quiero decirte en esta noche que Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros para Dios valemos mucho. Amén. Valemos mucho. Y Dios tiene ese poder para que nosotros podamos recibir por la palabra libertad en nuestra mente, libertad en nuestros pensamientos, y toda fortaleza diabólica sea destruida en esta noche en el nombre de Jesús. Pero no solamente en esta noche vamos a orar y en esta noche vamos a reprender todo espíritu que viene a hacerte sentir que no servís, que no valés, que no le interesas a nadie. Vamos a reprender ese espíritu, pero usted mañana tiene que seguir leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a encontrar el sentido a su vida. Usted va a encontrar el valor que tiene su vida. Lo va a encontrar aquí en la palabra de Dios. En la palabra de Dios va a llenar su mente del conocimiento de Dios. Y cuando usted llena su mente del conocimiento de Dios, usted va a encontrar que Dios lo ama, que Dios no nos hizo
la Biblia dice que Dios no nos puso a lo último, sino que nos puso primero. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Los reyes no eran los que estaban a lo último de la fila, los reyes eran los que mandaban, los que tenían gobierno, autoridad. Los sacerdotes eran los que estaban delante de Dios todo el tiempo, todo el día. Eran los que estaban en medio de Dios y la gente. Los sacerdotes eran los que hacían el culto a Dios. Y la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. No importa que usted no sea pastor, no importa que usted no sea pastora, no importa que no seas líder. Usted, dice la Biblia, que Dios te hizo rey y sacerdote. Y es importante que podamos creer esta palabra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque cuando nosotros creemos a la palabra, se van a ir quitando argumentos, se van a ir quitando fortaleza, se va a ir quitando la incredulidad, se va a ir quitando todo lo que impide que nuestra vida espiritual crezca. Amén. El versículo 4 que leímos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento humano negativo, todo pensamiento de tristeza, todo pensamiento de miseria, lo llevamos cautivo. ¿Para qué? Para obedecer ¿a quién? A Cristo, a Dios, a la palabra de Dios. Ya cuando viene un pensamiento a nuestra mente a decirte, cuando alguien te rechaza, o cuando quizás tenías, no sé, 10 lugares y llegaste y no te aceptaron, o quizás había 1000 personas en la fila y dijiste, bueno, no me van a elegir, y no te eligieron. Y el diablo viene y te dice, ves que no servís, ves que no valés. Usted tiene que creer a la palabra de Dios, que si esa oportunidad no se le dio es porque Dios tiene algo mayor. Usted tiene que creer a Dios y a su palabra, que cuando se cierra una puerta es porque Dios va a abrir una puerta más grande. Yo sé y tengo fe que Dios hará cosas grandes con mi vida, y cuando usted empiece a pensar y a declarar de esa manera y a creer a la palabra de Dios, las cosas van a empezar a cambiar a su alrededor, porque usted está derribando fortaleza, porque usted está derribando argumentos, porque usted está derribando por la palabra de Dios todo lo que impide que nuestra vida pueda encontrar la verdadera libertad. Amén. Vivir el Evangelio, vivir con Cristo, no es solo estar en la iglesia. Es parte de eso venir a la iglesia. Es una parte fundamental, porque acá es donde la palabra de Dios nos confronta. Y muchas veces quizás no nos gusta lo que Dios nos dice. Muchas veces no nos gusta lo que oímos, porque Dios no nos quiere ver de esa manera. A veces pensamos que el padre que no corrige a su hijo es un padre que lo ama. No lo corrige porque lo ama, dicen. No, yo a mi hijo le voy a dejar que haga lo que quiera porque yo a mi hijo lo amo. Qué equivocado que están con ese pensamiento. Porque Dios, que es el más sabio de todo, que creó toda la Biblia, que creó todas las cosas que conocemos y aún muchas de las que no conocemos, Dios dijo que el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. Y Dios así es con nosotros. Él nos ama, y porque nos ama nos disciplina, porque la disciplina y la corrección te llevan por el camino correcto. La disciplina y la corrección te llevan por el camino que uno quiere o que uno desea, por el camino del bien. Amén. Y cuando uno no corrige, cuando uno deja que el hijo o la hija hagan lo que quieran, el camino no es bueno. El camino no es exitoso. Amén. Porque muchas veces necesitamos a alguien que nos corrija. En esta noche la palabra de Dios llega a nuestra vida para traer corrección. La palabra de Dios llega a nuestra vida, pero no solamente trae corrección, sino que con la corrección traerá libertad a nuestra mente. Y si trae libertad a nuestra mente, traerá libertad a nuestros pensamientos. Y si nuestro pensamiento se libera, nuestras palabras van a ser otras. Nuestra manera de actuar, de comportarnos, nuestra manera de andar será otra. Y en la palabra de Dios encontramos esa libertad.
Segunda de Corintios capítulo 4, ahí nomás en ese mismo libro, versículo 4. Perdón, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, ¿qué hacemos? Renunciamos. ¿A qué? Al oculto y vergonzoso, no andando con astucias, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. ¿Amén? ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no voy a adulterar la palabra. Yo no voy a cambiar la palabra para que suene más linda, sino que voy a decir la verdad que es la palabra de Dios, porque es la única verdad que te puede traer libertad. Es la única verdad que puede traer libertad a nuestra mente, a nuestro corazón y poder encontrar la bendición de Dios para nuestra vida. Y el versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que había gente que no le predicaba la verdad a la gente. No le predicaba la verdad, sino que se la disfrazaban. Si no le decían a la gente que estaba viviendo mal, no le decían: si vos no cambiás, si vos no corregís tu caminar, de acuerdo a la palabra de Dios, te va a ir mal. Había gente que predicaba y le decía: dale, sí, no importa, seguí así, está todo bien, vamos a ir al cielo con Dios. Y Pablo le decía: si nosotros encubrimos la verdad, si nosotros escondemos la verdad, ¿saben quién esconde la verdad? El que se está perdiendo, el que no le gusta que le digan lo que está mal, el que no le gusta que le digan lo que tiene que cambiar. Pablo le dice: si nosotros encubrimos el evangelio está encubierto entre los que se pierden. Porque la salvación solamente la encontramos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Un día que el Señor venga a buscar, o el día que nos tengamos que ir de esta tierra, no le podremos decir al Señor: Señor, yo vengo acá al cielo porque fui todos los días al culto, porque di mi ofrenda, porque llovía y yo fui igual. Eso es parte, pero no es todo. Es necesario vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y el versículo 4, escuche este versículo, dice: esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este siglo, usted ve que ahí en su Biblia está Dios con la D minúscula, no está hablando de Dios, sino que está hablando de Satanás, ¿sí? Como que Satanás gobierna en este mundo, sino el versículo 4, sí, el Dios de este siglo, de este mundo, le cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el diablo? Oscureció la mente, cegó el entendimiento. ¿Con qué? Con fortaleza, con pensamientos, con cosas de esta vida, con cosas de este mundo. El diablo cegó el entendimiento para que cuando la palabra venga no pueda entrar en la mente. La escuchamos en nuestros oídos y así como la escuchamos en nuestros oídos, como decía mi mamá, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? La palabra de Dios muchas veces hace eso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra mente está cegada. El Dios Satanás, el Dios de este siglo, el que gobierna ahora aquí en esta tierra, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo gobierna Satanás? Hasta que nosotros como hijos de Dios tomamos la autoridad que la palabra de Dios nos da. Satanás gobierna en los que no conocen la palabra de Dios. Satanás gobierna en los que no conocen la libertad de Cristo. Satanás gobierna en los que no conocen la palabra de Dios. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, tenemos que quitar toda ceguera de nuestra mente. La ceguera hace que, aunque esté la bendición ahí cerca, no la podamos alcanzar. Aunque esté ahí cerquita mío, no la puedo ver. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual.
Por eso hoy cuando vamos a orar vamos a decirle, Señor, quita toda ceguera espiritual de mis ojos. No de mis ojos físicos, sino de mis ojos espirituales. Para que yo pueda ver tu bendición, para que pueda ver el camino, para que pueda ver la libertad que tú me das. Amén. Cuando nuestros ojos espirituales están cegados, no vemos la bendición de Dios. Y no lo voy a compartir porque ya se va a hacer largo, pero lea en su casa Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Ahí va a estar la historia de Eliseo y los sirios. Ahí usted va a ver lo que es los ojos espirituales abiertos y los ojos espirituales cerrados. El siervo de Eliseo tenía los ojos espirituales cerrados, porque él solo veía el ejército sirio, veía el mundo físico, pero él no veía el mundo espiritual. Pero cuando Eliseo oró, los ojos espirituales se le abrieron. Amén. Eso es lo que hace la oración. Por eso tenemos que orar, para que nuestros ojos espirituales se abran y ya no solo veamos el problema, no solo veamos la dificultad, sino que cuando nuestros ojos espirituales se abren, vemos la bendición que está con nosotros y que es mucho mayor que el problema y que la dificultad. Cuando nuestros ojos espirituales se abren, comenzamos a mirar con ojos de fe, comenzamos a mirar con ojos de victoria, comenzamos a mirar por sobre el problema, por sobre la tormenta. Los discípulos estaban en el mar en la tormenta y parecía que la tormenta estaba sobre ellos, pero cuando Jesús se paró sobre la tormenta. Y cuando nosotros nos paramos sobre la tormenta es porque tenemos ojos espirituales abiertos. Por eso necesitamos decirle hoy, Señor, quita el velo de mi mente, quita el velo de mis ojos espirituales. Yo quiero comenzar a ver como tú ves. Jesús tenía paz aún en medio de la tormenta. Jesús estaba tranquilo, aún dice la Biblia que él estaba durmiendo porque estaba tranquilo, porque él sabía que esa tormenta no era más grande que él. Esa tormenta no era más grande que su poder. Nosotros tenemos que vivir de esa manera, sabiendo que las tormentas de la vida que puedan venir contra nosotros no son más grandes que el poder de Dios. Tenemos un Dios mucho más grande. Tenemos un Dios que se para frente a la tormenta y le dice calla, enmudece, y la tormenta se calla y enmudece. Amén. Póngase de pie en esta noche. Vamos a decirle en esta noche, Señor Jesús, quiero ser libre de todo pensamiento negativo, de toda fortaleza espiritual. La derribamos en esta noche por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, y llevamos todo pensamiento humano cautivo, diga conmigo, cautivo, para obedecer a tu palabra, para obedecer a tus mandamientos. Ya no voy a hacer lo que el diablo me dice, sino que voy a hacer lo que tu palabra me dice. Y veré tu bendición, y veré tu victoria. Abre, Señor, abre mis ojos espirituales. Quiero ver más allá de lo que ven mis ojos naturales. Quiero ver como tú me ves. Quiero comportarme como tú quieres. Abre mis ojos espirituales para ver tu bendición. Gracias, Señor. Declaro en esta noche que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son libres por el poder de tu palabra. Declaro en esta noche que mi mente es libre por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, declaro tu bendición en mi vida, en mi casa, en mi familia. En el nombre de Jesús, todo lo que tú haces en mi vida será un testimonio glorioso para que otros también puedan creer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso en esta noche. Declaramos la libertad de Cristo. Declaramos el poder de Cristo en nuestras vidas en esta noche. Y si creemos a la palabra de Dios, todo está resuelto en nuestra vida. No necesitamos nada más que creer en Dios y en su palabra. Amén.